Hola a todos, mi nombre es Carlos. Y mi nombre es Isidora. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast Podkids Prosociales, un espacio donde hablamos de temas que nos implican a todos, estudiantes y miembros de la comunidad educativa. Así es, Carlos. Hoy tenemos un tema muy interesante y fundamental, el cual es las relaciones entre los estamentos en la escuela, también las relaciones interpersonales, la participación en la comunidad educativa y el respeto por el otro. Pero, ¿cómo podemos fortalecer estos aspectos para así poder convivir mejor? Para ayudarnos a profundizar un poco más en este tema, tenemos a dos invitadas bastante importantes, psicólogas, además coordinadoras del programa de implementación procívico y del programa Convivir se Aprende, ¿ya? Camila Espina y Danae Videla. Bienvenidas y muchas gracias, ¿verdad?, por estar acá con nosotros. Hola chicos, muchas gracias por invitarnos, un gusto. Hola chiquillos, estamos muy emocionadas de estar acá con ustedes. Ya, bueno, antes de empezar, queremos invitarlos a que se puedan suscribir al canal y que nos puedan dejar sus comentarios, para así nosotros poder conocer cuál es su opinión. Ya, bueno, Cami, para empezar, tengo una pregunta. Ya, si pensamos un poco en nuestros centros educativos, en la comunidad educativa en general, ¿cuál es la importancia de las relaciones entre los diferentes estamentos de comunidades? ¿Qué importancia tiene esa diversidad y esa participación entre diversos estamentos? Sí, yo creo que a lo largo de las diferentes versiones que hemos realizado del programa, entendiendo Procívico, A Convivir se Aprende y considerando Procívico en sus diversas formas, es súper importante pensar en establecer canales de comunicación fluida, ¿ya? Generalmente hablamos de que nos comunicamos porque nos vemos, nos saludamos a diario, compartimos, pero no necesariamente hay canales en que nos transmitamos información que sea contundente o que sea de calidad o que hable de lo que realmente nos interesa o nos puede aportar como establecimiento. Entonces, para eso no solamente debemos hablar entre estudiantes, entre profes, sino que deben los estudiantes poder tener canales de comunicación fluida con sus directivos, con sus apoderados, con los cursos más pequeños, entre centros de estudiantes o representantes. Como parte de abrir estos canales es una de las necesidades como básicas para poder tener una convivencia educativa armónica. Genial. Y bueno, tomándonos en base a eso, Danae, una consulta. ¿Cuáles son los principales desafíos que has identificado en estas relaciones? Bueno, dentro de los principales desafíos y un poco como pensando en todos los territorios donde hemos estado, nosotras no solamente, como decíamos al inicio, estamos en A Convivir se Aprende, estamos en Procívico, hemos pasado por muchas comunas y el desafío común es, como bien decía Camila, el tema de la comunicación y los canales de comunicación fluida. Pero un desafío importante de lo que es comunicarnos es primero poder tener la capacidad de ponernos en el lugar de las otras personas. ¿Ya? Entonces hay una falta de empatía importante en la sociedad, en las escuelas, y no solamente con nuestros pares, sino que también como entre los distintos estamentos. O sea, cómo yo como estudiante soy capaz de ponerme en el lugar de mis profesores, como el directivo o la directora se puede poner en el lugar de el papá o mamá o cuidador de un estudiante que está con alguna situación o algún problema. Entonces, en ese sentido, poder tomar la perspectiva de las otras personas sería súper importante. Otro de los desafíos importantes es cómo fomentamos también la participación escolar dentro de los espacios educativos. Se ha visto en general que la participación es como consultiva normalmente cuando hay participación, en el sentido de que solo van, les preguntan, ¿les gusta, no les gusta? Listo, y ahí quedamos. Entonces es un poco cómo vamos avanzando a una participación donde todos y todas estamos involucrados. Sí, de hecho estoy muy de acuerdo con el tema de la empatía, y una frase que de verdad me quedó harto es que al final la convivencia escolar es parte de todos. Si bien en un colegio estamos divididos, estudiantes, profesores, directivos de convivencia escolar, al fin y al cabo todos tienen un aporte, cada uno entrega un granito de arena, y al final con cada granito de arena, con cada ladrillo, terminamos construyendo ese castillo que ojalá sea el mejor para todos. Entonces, esa frase igual me gusta harto, que la convivencia escolar al final es un trabajo y una tarea de todos, no solamente de los adultos, sino también de los estudiantes y todo aquel que esté en el colegio. Claro, y como dice Carlos, como la convivencia somos todos, con Carlos le queremos traer una dinámica súper rápida, que se trata de que en 30 segundos ustedes se atrevan a compartir con los escolares, los que son parte de los estamentos,
estrategias para poder mejorar las relaciones entre estos mismos. 30 segundos. 30 segundos. Ya, parte. 30 segundos, 3 en 30 segundos. 30 30 Ya, segundos. dale. 30 segundos, un desafío. Ya, pero ¿quién los cuenta? Parte tú. Ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Me voy a agarrar sobre todo lo que decía de la empatía, hacer ejercicios de tomar la perspectiva de otra persona. O sea, por ejemplo, poner una noticia y que el director se pueda poner en el lugar del estudiante y hacer esta dinámica bien sencilla que es veo, pienso, siento. Entonces, si yo fuera un estudiante, ¿qué veo de esa noticia? ¿Qué pienso con esa noticia? ¿Y qué siento con esa noticia? Y así ir cruzando los roles de los estamentos. Ya. ¿Me pasé? Sí, te pasaste, pues. Ya. Poquito. Sí. Yo pienso que como ya. Danae habla de empatía, cómo fomentamos empatía. Yo creo que otro punto importante, que también ella lo menciona, es este tema como de cómo aseguramos participación democrática. Como que en Chile se habla harto de democracia, también en temas de convivencia o de políticas hablamos de participación, pero yo creo que ahí es súper importante recalcar que la participación no es solo estoy o me preguntaron, y también importa qué me preguntaron, cómo lo hicieron y con qué fin lo hicieron. Por ejemplo, es distinto que a mí me pregunten para saber su opinión, a que me digan lo que ustedes nos van a comentar, con eso se va a construir lo que vamos a hacer, o ustedes van a ser parte fundamental de lo que, ¿ya? Uh-huh. Y generalmente esto sucede en los establecimientos y que los estudiantes, cuando somos estudiantes, no estamos enterados de estos instrumentos de gestión, que son finalmente los que debiesen como tener que ver con la planificación y dirigir el trabajo. Entonces, ¿cómo fomentamos participación democrática que efectivamente además considere el ciclo vital? Porque dentro de una comunidad educativa hay de todas las edades posibles. Claro. Entonces, no voy a ir a preguntar, oye, en este instrumento del plan de gestión de la convivencia escolar, ¿cuál va a ser la próxima línea de acción? No, voy a ir a preguntar, ¿qué te gustaría a ti que hiciéramos, por ejemplo, en los recreos para tener una mejor convivencia escolar? Claro, sentir que al final igual somos parte de y no solo nos preguntan por obligación. Uh-huh. ¿Qué es real? Eso es una participación real. Un poco es esto de cómo construimos la escuela cuando hablamos de que la convivencia somos todos y todas. Es un poco eso, como la escuela la construimos entre todos y todas y ponernos a pensar en cómo nos gustaría que fuera y poder compartir y que eso sea considerado en los espacios de decisión de los establecimientos, de los colegios, es participación democrática. Y Danae, justo hablando de eso, de tomar en cuenta igual la opinión de los estudiantes, ¿cuál es para ti la importancia que reside en la participación de los estudiantes para poder fortalecer dichas relaciones? Bueno, la participación escolar, ese es mi tema. Así que voy a tratar de no dar mucho la lata. Un tema para Danae. Sí, voy a tratar de no dar tanto la lata con esto, ¿no? Bueno, la participación de los y las estudiantes tiene dos elementos que son súper importantes. Por una parte es la autonomía progresiva, ¿ya? Que es un poco lo que hablaba Camila, tener en consideración el momento del desarrollo en el que está él o la estudiante. O sea, no es lo mismo trabajar en kinder que en cuarto medio, ¿cierto? Claro. Entonces, la participación se tiene que dar según el estado del ciclo vital. Eso es lo primero. Y lo segundo son las oportunidades de participación. No participamos si no tenemos la oportunidad de hacerlo. Y eso ya es una responsabilidad de las personas adultas que manejan el colegio de generar esos espacios. Ahora yo creo que algo súper importante tiene que ver con finalmente escuchar qué es lo que los y las estudiantes tienen para decir y para proponer, ya como un poco cómo imaginamos este colegio, cómo nos gustaría a nosotros ser. No sé si todo el mundo sabe que en los colegios, por ejemplo, hay un perfil de estudiante que tiene que salir de ese colegio. Bueno, ¿alguna vez le han preguntado a los estudiantes cómo quieren ser? Buena pregunta. Entonces, es un poco eso, cómo nos vamos todos involucrando. Y bueno, para mí la participación, como les decía, es mi tema, entonces. Y no es solamente así como, tenemos que participar porque es sumamente importante para el colegio, qué sé yo, sino que la participación es
un derecho fundamental, está en la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y las escuelas son los espacios que tienen que garantizar que ese derecho se cumpla. Claro, es un poco dejar de lado ese guión de decir sí lo hacemos, pero ya, ¿y qué hacemos? Claro. Entonces, justamente hablando de eso, ¿qué estrategias proponen justamente para potenciar y garantizar dicha participación por los estudiantes? O sea, yo creo que ahí es importante saber qué es Perdón. No hay problema, no hay problema. Estoy involucradísima en el tema. ¿Cómo conocemos a nuestra comunidad educativa y podemos también intuir la forma en que quieren participar? ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, en verdad, mi comunidad educativa voy a hacer para esto y le voy a hacer un diagnóstico, voy a hacer una reunión online a las 5 de la tarde. Y a lo mejor el apoderado, la apoderada que trabaja no va a poder conectarse. A lo mejor mis estudiantes, dependiendo del lugar en el que me encuentre o de cuál sea su realidad socioeconómica, no tienen una conexión de internet que les permita participar verdaderamente de ese espacio. Entonces, a lo mejor lo hago así porque digo voy a poder abarcar a mayor comunidad. Pero ¿responde entonces realmente al objetivo? Como... yo creo que una de las estrategias es primero encontrar una forma de hacerlo que sea la que más acomode, la que más como satisfaga la necesidad o las características como de, en este caso, mi público objetivo, que es la comunidad educativa, porque tampoco lo voy a hacer a las 7 de la tarde. Claro. No es fácil tampoco. No, es muy complicado. Pero entonces a lo mejor voy a tener que hacerlo en distintas tandas. ¿Ya? Como a lo mejor, porque no voy a poder cruzar al apoderado que puede a las 7 de la tarde con el docente cuya jornada terminó a las 5:30. ¿Ya? Que igual no es menor por cómo se dan todas estas cosas a nivel más como de códigos laborales en Chile. Entonces, una estrategia yo creo que tiene que ver con algo que nosotros llevamos harto del programa, pues la pertinencia territorial, la particularidad. ¿Qué es lo que esa comunidad educativa, ese liceo o como cuando trabajamos en las redes comunales, qué es lo que esa comuna necesita? ¿Cómo a ellos les hace sentido? No como a mí, Camila, Danae, Claro. implementadores, ejecutores del programa nos hace sentido que sea, nos es más cómodo, sino como a ellos. ¿Cómo los convocamos? Que se sientan llamados. Uh-huh. Ay, yo puedo Sí, hablar sin problema, también, ¿verdad? continuemos. Sí. ¿Tengo tiempo? Ya. Y bueno, un poco también pensando específicamente en los y las estudiantes, lo primero es levantar cuáles son los intereses. Ya saber qué es lo que les interesa de verdad a nuestros estudiantes. Muchas veces vienen las actividades planificadas de afuera y vamos a hablar sobre un tema en el que no nos gusta. O yo puedo asumir como adulto que, no sé, vamos a hablar de educación sexual integral y planteo algo pensando que mis estudiantes no saben nada, cuando en verdad saben mucho. Claro. ¿Cierto? Entonces, un poco poder indagar primero en qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué talleres les gustaría tener, qué temas creen que son importantes. Y una segunda estrategia tiene que ver con cómo nos involucramos dentro de nuestro propio territorio. ¿Cierto? Como estudiantes podemos ser parte también de la escuela y del barrio. ¿Ya? Entonces, cómo vamos, por ejemplo, tenemos dentro de Procívico una de las estrategias más importantes es los microproyectos comunitarios. ¿Ya? Que son proyectos donde los y las estudiantes de los cursos identifican un problema que haya en el barrio, buscan soluciones a ese problema y una vez que decidieron la solución, la implementan. Dicen, no sé, el problema es que tenemos muchos perros callejeros en el barrio. Ya, entonces, ¿cómo lo solucionamos? Hagamos una jornada de adopción. Y se organizan y piden permiso al director para que les abra el colegio y difunden en redes sociales y se hace una jornada de adopción. ¿Qué tiene de relevante poder fomentar también la participación activa de los y las estudiantes? Es que puedan sentirse parte de esa comunidad y de ese barrio que habitan, ¿ya? Y que es un poco lo que es la cohesión social, es Claro. que somos parte de algo. Entonces yo quiero mejorar ese algo, ese espacio, porque también es mi espacio. Es mi espacio, es el espacio de la gente que quiero, con la que estoy todos los días, entonces queremos mejorarla. Claro. Y nos organizamos entre nosotros para hacerlo. Claro, también tomándonos un poquito de todo lo que dijeron, tiene mucha razón, porque finalmente son estrategias que también tienen que ser
pensadas y planificadas en que los niños, niñas y adolescentes son de distintas etapas, están en distintas etapas y por lo tanto también pueden participar de distintas formas y les va a llamar la atención distintas cosas que en sí pueden tener correlación entre ellas, que también pueden apoyar y, por decirlo así, masificar esta causa, que en realidad son por un bien en general. Porque así como también hablaban del perfil que sale, por ejemplo, de un estamento, este perfil también finalmente se transforma en un ciudadano de esta misma comunidad en la que participaba. Exacto. Claro, yo creo que ahí la importancia de indagar igual y conocer bien el contexto de donde se quiere aplicar ciertos planes, donde se quieren aplicar ciertas estrategias, porque al final si no se hace eso, si no se hace una previa investigación, un previo tanteo de terreno, al final vamos a estar caminando a ciegas, no vamos a saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Entonces es ahí la importancia de saber dónde estamos, qué tenemos para hacer, qué queremos hacer, qué dificultades tenemos para hacer, qué oportunidades tenemos para hacer. Al final no terminamos caminando a ciegas, caminamos con un objetivo bien claro y un camino al final un poco más realista igual. Y eso que dice Carlos es súper importante, tener un objetivo claro es súper relevante para la cohesión, para sentirme parte de, y es porque todos tenemos un mismo objetivo, y no es un objetivo que yo vengo como director o directora y les digo, ya chiquillos, este es el objetivo por el que vamos a trabajar, es un objetivo que construimos entre todos y todas porque nos importa. Claro. Y que apunta al bien común. Básicamente es como ese, como que yo creo que independiente de las creencias, ideologías, en las líneas de, no sé, partidos políticos, etcétera, tiene que ver con algo que nos genera bienestar a todos, ¿ya? Y que va más allá de nuestras diferencias también, ¿ya? Entonces, como todo esto como lo situado, el diagnóstico, a mí me recuerda como mucho como el pensar el qué queremos, cuándo lo queremos, cómo lo queremos. El meme. Es el meme. Es el meme, absolutamente. De hecho, ese tema, la diversidad tan grande que hay, a mí es un tema que de verdad me fascina, porque al final, ¿qué sería si todos fuéramos iguales? Si todos pensáramos iguales. Al final no estarían estas instancias de, oye, busquemos algo para mejorar, algo que a todos nos guste, que apoyemos, trabajemos en equipo. Mira, quizás yo tengo conocimiento de esto, pero es que yo creo esto. Igual ese contraste de ideas y de pensamientos me parece súper importante para igual para un aprendizaje en conjunto. Al fin y al cabo, yo puedo aportarte a ti, tú me puedes aportar a mí, todos nos podemos aportar entre todos. Entonces, es ahí la importancia igual de la diversidad. Y el diálogo. Claro, pero ahí también tiene, por así decirlo, una contradicción, porque finalmente, siendo todos iguales o distintos, entre las mismas diferentes necesidades, seguimos volviendo al mismo tema, porque todas van hacia un bien común. Todas tienen un mismo objetivo que debería ser planteado referente a todo esto, que son distintos las cosas que todos requerimos, porque también todos tenemos diferentes realidades. Claro. Y en ese sentido un objetivo también tiene que ser o plantearse súper aterrizadamente. Yo creo que es súper importante, bajo esta premisa de que somos todos distintos, es que en el diálogo se cruzan estas diferencias, estas diversidades, pero se encuentran los puntos en común. También. Somos todos distintos, pero hay algo que tenemos en común. Claro. Lo colectivo. Claro. Ya. Y para seguir, queremos hablar de relaciones interpersonales. ¿Cómo influyen estas relaciones en el clima escolar? Yo creo que ahí es como importante pensar en que podríamos decir ya, las relaciones interpersonales en convivencia educativa nos van a interesar solo entre nuestros estudiantes. Ya, se pegan o no se pegan en el recreo, a la salida se esperan o no se esperan, son amigos por cuánto tiempo, ya midamos cuánto tiempo duran siendo mejores amigas las chiquillas. Y yo creo que ahí es súper importante establecer la diferencia de que cuando hablamos como de clima escolar, de comunidad educativa, de convivencia educativa, lo que estamos haciendo es hablar de un conjunto en su todo. O sea, imagínense como un globo que rodea la escuela y que incluso incluye las calles aledañas, el vecino al que siempre le compramos en la mañana, el perrito que pasa todos los días, como que nos incluye a todos. Y en distintas formas, como inter, etcétera. Entonces, pensando en eso, las relaciones interpersonales, es decir, la forma en que estos distintos elementos, que son los individuos que están aquí, se comportan entre sí, se relacionan, se vinculan, se interrelacionan, etcétera,
son súper relevantes, pues al final son como la construcción un poco invisible de un algo, ¿ya? De esta comunidad. Entonces, si esos vínculos, si esas pautas, si ese cotidiano además, porque en la escuela, por Dios que se pasa tiempo, si no es así, si no son en base al respeto, como a lo mejor no somos amigos, a lo mejor no nos caemos ni bien, pero ambos somos personas, Claro. ambos somos miembros de esta comunidad, ambos a lo mejor cuando tengamos 40 años vamos a recordar al mismo caballero que nos recibía todos los días al llegar al colegio, ¿ya? Vamos a compartir cosas con esas personas. Entonces, como por ese respeto, por ser parte de... me sale natural, no es algo forzado tampoco, el buen trato, el escuchar al otro, el no invalidar su opinión, aunque yo piense absolutamente distinto, ¿ya? Tiene que ver un poco con el sentirnos parte de algo, que a lo mejor no es el club de Toby, no somos como el grupo del partido de fútbol o las chiquillas que van a carretear todos los fines de semana juntas, no tengo idea, pero somos parte de algo, hay algo que tenemos en común. Y por eso mismo, también es un vínculo que cuido. Claro, y agarrándole un poquito de esa palabra que dijo la Cami, el respeto, quiero saber si tienen alguna clave para promover en la cultura en la que convivimos el respeto entre las escuelas y dentro de ellas. Uh-huh. Yo creo que para promover el respeto, un poco como agarrándonos también de lo que hablábamos antes de la diversidad, estos somos todos distintos. Claro. Y me voy a ir más atrás todavía de lo que estaba diciendo, es la empatía. Pero específicamente es como tomamos la perspectiva de otra persona que es distinta a mí y que piensa de cierta manera y poder entender por qué piensa eso y por qué siente ciertas cosas, entendiendo también su historia y valorándola en lo diversa que es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es llegar y sentarnos a conversar sobre un tema y dialogar, ¿cierto? Antes de eso, todos y todas tenemos que saber ponernos en el lugar de la otra persona para poder entender este punto de vista que es totalmente distinto al que yo tengo, ¿cierto? Y cuando ahí hablamos, cuando yo digo todos y todas, no estoy pensando solamente en los y las estudiantes, estoy pensando en todos y todas, en los apoderados, en la persona que nos recibe en la puerta, en el director o la directora, en todos los profes, en las asistentes de la educación. Estamos pensando en todo el mundo, como todos somos capaces de ponernos en el lugar del otro, entender por qué piensa de esa manera y dialogar. Esa es la base del diálogo. Si no somos capaces de ponernos en el lugar del otro, no podemos llegar a acuerdos. Sí, ahora yo creo que igual ahí estamos los adultos un poco al debe. Sí, claro. Hay que decirlo. Sí, hay que aceptarlo. Porque yo creo que algo importante de promover una cultura de respeto tiene que ser ser formado también en el respeto, pues. Claro. Y quién se supone que juega el rol formador son los adultos del establecimiento. Y dígase con esto no solo el profe, la profe, sino que también el papi, la mami, la abuelita, el tío, los asistentes de la educación, ¿cierto? ¿Cómo promuevo yo una cultura de respeto? ¿Pensamos todos que el respeto es lo mismo? ¿Compartimos o no un mismo concepto de respeto? Entonces, ¿cómo lo promovemos? ¿Estamos promoviendo lo mismo? A lo mejor todos tenemos distintas visiones de qué es el respeto y todos estamos promoviéndolo, pero si estamos entregando, por ejemplo, direcciones que pueden ser contrarias entre sí, ¿vamos a lograr realmente algo? Entonces, quizás hay que sentarnos a conversar también de cuáles son nuestras líneas, pues, o sea, qué vamos a entender por respeto y cómo lo vamos a promover. Entonces, a lo mejor tenemos que todos juntarnos y hablar de habilidades socioemocionales. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de eso? Promovámosla. Generemos mejor convivencia, etcétera. Pero ¿qué es eso? Y para eso hay que ponerse de acuerdo. Y en ese sentido es que interpelo a la adultez, en el sentido de que somos quienes podemos posibilitar esos espacios, ¿ya? Probablemente para estudiantes va a ser mucho más difícil traer a alguien que nos venga a poner de acuerdo y nos cuente qué son.
que nos enseñe, que también sea al menos validado en cierta medida por nuestros docentes. Entonces, como ahí es labor del adulto, es labor sobre todo también de los cuerpos directivos. Yo creo que es la importancia del diálogo igual y de saber escuchar al otro, saber qué quiero, qué buscas tú, qué podemos hacer para ir por un mismo objetivo. Y bueno, ya hablamos igual un poco de la importancia del respeto, pero ¿qué otros valores igual consideran importantes para la resolución de conflictos? Sabemos que el respeto igual es un valor súper fundamental, además de la empatía, pero ¿qué otros valores igual sienten que son súper importantes y que sean parte de la base del pilar para poder, sobrellevar estas problemáticas? Bueno, la valoración por la diversidad es uno de los puntos y que lo hemos hablado harto. Claro. Es fundamental. Un poco esto que tenemos una actividad muy bonita que se llama Seamos Bosque Nativo, que es un poco esta idea de somos todos diferentes y entre todos nos nutrimos, y que implica una valoración de la diversidad. No se da de manera natural. Hay un capítulo en Los Padrinos Mágicos ¿Qué lo explica? donde Timmy Turner pide el deseo de que todos sean iguales y todos se transforman en masas grises y después no se pueden encontrar. Es muy bueno y que ejemplifica mucho esto de la importancia de ser todos distintos y valorarnos en esa diversidad. Caricatura vintage para la bibliografía. Oye, Los Padrinos Mágicos volvieron a la vida hace poquito. Hay un remix. Increíble. Bueno, hemos tocado varios temas, sobre todo la diversidad me parece que ha sido un tema que ha llegado mucho, se ha retomado mucho, entonces igual que me parece un tema de harta valoración y ya estamos con el tiempo, así que yo creo que quiero agradecerles igual por habernos acompañado con nosotros, haber estado acá con nosotros, por acompañarnos, por haberse dado el tiempo de conversar, de contarnos igual su experiencia, todo lo que piensan, lo que buscan también, que al final lo mismo que estamos hablando, es importante conversar, es importante saber qué quiere el otro, saber qué buscamos y saber qué tenemos para poder lograrlo. Claro, me sumo a los agradecimientos de Carlos porque son temas que quizás son muy tabús, por lo mismo que decía Camila, que esto también viene de personas que están, por así decirlo, más encargados de los que vienen más abajo, los niños, las niñas, los adolescentes. Entonces es grato que se puedan abrir espacios para tratar estos temas y finalmente volver al mismo punto que tratamos antes, el bien común, porque es algo que nos aporta a todos. Sí, bueno, off the record, nosotros ya habíamos compartido antes, así que en verdad siempre se agradece la conversación. Yo creo que también es como muy gratificante saber que hay estudiantes a quienes les interesa esto. Porque entonces si no tendría ningún sentido estar llamándolos a participar, ¿no? Claro. Pero como que la motivación es real, que hay disposición, que hay un deseo y que en el fondo también, o sea, uno está ahora aquí trabajando como hormiguita, ¿cierto? Pero probablemente los cambios reales cuando hablemos de temáticas de convivencia educativa en Chile van a darse cuando nosotros ya estemos jubilados, espero. Entonces, como en ese sentido, yo creo que es como saber que hay un camino de largo aliento, siempre lo digo, pero que también hay personas a quienes les interesa hablar de esto y ponerlo sobre la mesa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí. Y bueno, recuerden que el cambio empieza por cada uno de nosotros. Anímense a participar, anímense a conversar, anímense a aventurarse, a llegar nuevas aventuras y a promover el respeto en sus colegios y en sus escuelas, en sus comunidades. Claro, también les queremos invitar a 3 cositas súper sencillas, que la primera es suscribirse, darle like al video y también que lo puedan compartir, porque así como dijo el Carlos, el cambio empieza por nosotros y así nosotros también lo podemos compartir y hacerlo llegar a más comunidades.